Si alguna vez escuchas pasos en el techo, en medio del campo, no salgas, porque yo lo hice. Y eso que estaba afuera no era un animal. Mi nombre es Iván y durante años creí que las historias sobre mi abuela Mercedes eran solo chismes de gente envidiosa. Vivía en un rancho apartado, en tierras feas, pero demasiado productivas. Nadie entendía cómo lo lograba. En el pueblo le evitaban. Decían que había cosas en su pasado que no tenían perdón y que esas tierras no siempre fueron suyas. Yo nunca creí nada de eso. Pensaba que era envidia. En el campo, cuando alguien prospera, siempre hablan, pero con el tiempo empecé a recordar cosas, detalles que antes ignoré. Y ahora entiendo que no era un rechazo sin motivo. Mi abuela Mercedes no era una mujer normal y ese rancho tampoco lo era. Cuando era adolescente, pasaba temporadas allí, pero había momentos, pequeños detalles que no encajaban. Recuerdo especialmente una tarde, yo había salido a jugar cerca de un arroyo que pasaba por la parte baja del terreno. El agua corría lenta. Me quedé más tiempo de lo que debía. Cuando levanté la mirada, el cielo ya estaba oscureciendo y el aire se había vuelto frío. Decidí regresar al rancho. El camino de vuelta estaba rodeado de matorrales altos. Mientras caminaba, empecé a sentir esa incomodidad rara, como si no estuviera solo. No escuchaba pasos, pero sí algo, un leve movimiento entre las hojas, como si algo me siguiera a cierta distancia. Me detuve. El sonido también. Di otro paso y volvió. Sentí como el corazón empezaba a latirme más rápido. Intenté convencerme de que era un animal, quizá un perro o alguna cabra suelta, pero entonces ocurrió. Entre los matorrales, a unos metros de mí, algo se movió con más claridad. Enfoqué la vista, forzando los ojos en la penumbra, y ahí estaba. No era un perro, no era una persona, era una figura mal formada, como si alguien hubiera intentado hacer un cuerpo humano con partes equivocadas. Tenía la altura de un hombre, pero su postura encorvada, antinatural. Sus brazos, no eran brazos normales. Parecían demasiado largos, casi arrastrándose. Y su cabeza, no puedo describirla bien, porque en ese momento el miedo me nubló todo. Pero sé que no encajaba con nada que yo conociera. Se quedó quieto, mirándome. De eso estoy seguro. No vi ojos con claridad, pero sentí su mirada, esa sensación pesada, como si algo te atravesara sin tocarte. No pensé, solo corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que en cualquier momento esa cosa iba a alcanzarme. Cuando llegué al rancho, cerré la puerta de golpe y me quedé pegado a ella sin aliento. Mi abuela estaba en la cocina. Ni siquiera se sorprendió. ¿Qué te pasó?, preguntó con una calma que en ese momento no cuestioné. Le conté lo que había visto. Las palabras se me enredaban. Ella me escuchó en silencio sin cambiar la expresión. Cuando terminé, soltó un suspiro leve. Ya estás grande para creer en tonterías, dijo. Seguramente fue un perro o la sombra de algo. En el campo la luz engaña. Quise insistir, pero su mirada me detuvo. Era firme, casi molesta. Así que asentí fingiendo creerle. Esa noche me costó dormir. Desde mi cama podía escuchar ruidos afuera. No eran claros, no eran constantes, pero estaban ahí. Algo se movía entre los matorrales. A veces se oían como pasos, otras veces como un roce largo, como si algo pesado se arrastrara. En un momento escuché un ladrido, pero no era normal. Era un sonido ahogado, distorsionado, como si algo intentara imitar a un perro, sin lograrlo del todo. Me cubrí con la cobija tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Eventualmente me dormí, o al menos eso intenté. Al día siguiente actué como si nada hubiera pasado. Y con el tiempo terminé creyendo mi propia mentira, que había sido un juego de luces, un animal mal visto en la oscuridad. Dejé de pensar en eso hasta ahora, porque años después, cuando regresé al rancho siendo adulto, todo volvió, pero peor. La casa estaba igual de deteriorada, pero había algo distinto en el ambiente, como si el lugar estuviera cargado. Mi abuela Mercedes ya era muy mayor, caminaba lento, hablaba menos que antes, sus ojos seguían siendo los mismos. Desde la primera noche noté cosas que antes no le di importancia. Ruidos en el techo, pasos, lentos y arrastrados. Pensé que eran ramas o animales pequeños, pero no encajaba. Había un ritmo en esos pasos, una intención. También estaban los ladridos, ese mismo sonido ahogado que recordaba de mi adolescencia.
Una noche decidí salir. No sé por qué lo hice. Tal vez porque ya no era un niño y quería demostrarme que no había nada que temer. Abrí la puerta despacio y caminé hacia los matorrales. La luna estaba alta. Avancé unos metros intentando escuchar mejor. Todo estaba en silencio hasta que lo vi. A lo lejos, entre la oscuridad, una figura alta, inmóvil. Sus ojos brillaban con una luz tenue, suficiente para saber que estaba mirándome. Sentí exactamente el mismo miedo que aquella tarde junto al arroyo. No había duda, era lo mismo. Y esta vez sabía que no era mi imaginación. Retrocedí lentamente, sin quitarle la vista de encima. Cuando sentí que podía, di media vuelta y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza. Mi abuela estaba despierta, sentada esperándome. «Otra vez lo viste», dijo. Su tono no era de sorpresa, era de confirmación. «¿Qué es eso?», pregunté. Ella no respondió de inmediato, solo bajó la mirada y por primera vez noté algo en su cara. No era miedo, era resignación, pero en ese momento todavía no entendía lo que significaba. Mi abuela no respondió de inmediato. Yo seguí esperando una explicación lógica, una excusa como las de antes, pero esta vez no llegó. Le sostuve la mirada, aunque por dentro sentía ese mismo miedo de cuando era adolescente. Algo en su forma de quedarse callada me hizo entender que ya no estaba negando nada, estaba decidiendo cuánto decir. «Hay cosas que es mejor no nombrar», murmuró finalmente. Esa respuesta no me calmó, al contrario. «Yo ya lo vi 2 veces», le dije. «Y no es un perro ni una sombra». Ella levantó la vista despacio. Sus ojos ya no tenían esa firmeza de antes. Había cansancio y algo más, culpa. «En el pueblo hablan. Dicen que aquí vivía otra familia, que desapareció». Su expresión cambió apenas, pero fue suficiente. Lo confirmé sin que dijera nada. «¿Qué pasó con ellos?», pregunté. Mi abuela respiró hondo, como si cada palabra que iba a decir le pesara. «La tierra no siempre le pertenece al que la trabaja. Hay veces que hay que pedir ayuda». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Qué tipo de ayuda?». «Una que cobra caro». El silencio volvió a caer, pero esta vez ya no era incertidumbre. Era miedo tomando forma. No dijo más esa noche. Se levantó con dificultad y se fue a su cuarto, dejándome solo con preguntas que ya empezaban a tener respuestas que no quería aceptar. Esa noche fue peor. Los ruidos en el techo fueron más claros que nunca, como si algo cayera en el techo y luego se lanzara al patio. Me quedé inmóvil mirando al techo, sintiendo que si hacía el más mínimo ruido, eso iba a reaccionar. El amanecer llegó como un alivio falso. Cuando salí, mi abuela ya estaba despierta, como si no hubiera pasado nada. Pero yo no podía fingir más. Ese mismo día fui al pueblo. Necesitaba respuestas. La gente aún evitaba hablar de mi abuela directamente, pero cuando insistí lo suficiente, uno de los hombres mayores accedió a contarme algo. No lo hizo por confianza, lo hizo por miedo. «Antes de tu abuela», dijo, «ese rancho era de otra familia, gente tranquila, trabajadora, pero un día desaparecieron, así, sin más. Hay cosas que no se investigan, se entienden». Guardé silencio, esperando que continuara. Su abuela llegó poco después, y de repente la tierra empezó a dar más que nunca. No necesitaba que dijera más, pero lo hizo. Dicen que hizo un trato. Sentí un nudo en el estómago. ¿De qué habla? ¿Con quién? El hombre negó lentamente. «Con algo que no es de este mundo, algo que toma forma, algo que vigila, con un nahual, y el peor de todos. Ninguno de nosotros nos atrevemos a nombrar nada de eso, porque sigue suelto, sigue observando, sigue aterrando cada noche, y no solo en el rancho de su abuela. Es como si todo esto le perteneciera y nadie fuera capaz de enfrentarlo». No volví al rancho de inmediato. Me quedé un rato más, intentando procesar todo, pero en el fondo ya lo sabía. Recordé aquella figura, recordé los ojos y entendí. Cuando regresé, el ambiente era distinto. Mi abuela estaba sentada afuera mirando el horizonte. «Ya te contaron», dijo sin verme. «¿Cómo lo sabes?». «Tengo ojos y oídos en todas partes». «¿Qué hiciste?», le pregunté directamente. Ella tardó en responder y me hizo su última confesión. Quería esas tierras. No soportaba ver cómo otros tenían lo que yo no. Y alguien me enseñó cómo conseguirlo. El aire se volvió más frío. No era un hombre, no completamente. Sentí que el corazón se me aceleraba. Me ofreció un trato.
Yo le daba algo y él me daba todo. ¿Qué le diste?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Mi abuela cerró los ojos. Primero, a ellos. El mundo pareció quedarse en silencio. La familia, susurré. Ella se asintió apenas. Después, años de mi vida. Y cuando eso ya no fuera suficiente, abrió los ojos y me miró. Mi alma. Sentí náuseas. Todo encajaba. Todo. ¿Y eso? ¿Sigue aquí?, pregunté. No respondió con palabras. Pero en ese momento se escuchó un golpe seco en el techo. Los dos levantamos la mirada. Otro golpe, más fuerte, y luego los pasos. Esta vez no eran lentos, eran firmes, decididos. Mi abuela tembló. Por primera vez la vi asustada. Ya vino por lo suyo, murmuró. El aire dentro de la casa se volvió insoportable. Los ladridos comenzaron, más claros, más cercanos. ¿Se puede detener?, pregunté desesperado. Ella negó. Los tratos no se rompen. Los golpes en el techo se intensificaron. Algo pesado se movía de un lado a otro, como buscando una forma de entrar. Mi abuela se puso de pie con dificultad. No te quedes, dijo. Esto ya no es contigo. Vete, gritó, y su voz ya no era firme, era desesperada. Algo golpeó la puerta. Una y otra vez. La madera crujió. Retrocedí paralizado. Mi abuela caminó hacia la puerta, como si supiera que no había otra opción. Todo se paga, susurró. El tercer golpe la abrió. No vi claramente lo que entró. Solo una sombra, una forma imposible. Y esos ojos brillando. Mi abuela no gritó, no luchó, solo desapareció en la oscuridad que llenó la entrada. Esa cosa se la llevó. El sonido que siguió. No lo puedo describir sin sentir que algo dentro de mí se rompe otra vez. No fue humano, fue algo peor. Corrí, tratando de ver, de alcanzarla, pero no había nada. Nunca se supo nada más de mi abuela. No hubo cuerpo, no hubo nada. Me fui de ese lugar porque entendí algo que nadie me tuvo que explicar. Algunas deudas no terminan con quien las firma, y ahora tengo miedo de eso. El nieto cree que se libró, pero nosotros sabemos que el Nahual siempre vuelve. Si quieres saber cómo terminan estos oscuros secretos de familia, suscríbete y activa la campana para no perderte más historias como esta. Y si tienes hambre de más misterio, haz clic en el siguiente video que aparece ahora mismo en pantalla.